Nacional Superación Magisterial Hondureño, Colprosuma, nació en la lucha y vivirá en la lucha por la defensa de la educación pública, el rescate del aula de clases y la defensa de los derechos del Magisterio Nacional. A continuación, nuestro programa Acontecer Colprosuma. Buenas noches, Magisterio Nacional, afiliados a nuestra organización Colprosuma Pueblo Hondureño. Les damos la bienvenida a su programa Acontecer Colprosuma, jueves 25 de abril. Esta noche me acompaña Ana Rivera y le saluda Merari Rodríguez. Muy buenas noches, nosotras ya estamos preparadas para llevarle a usted toda la información en cuanto a temas educativos. De inmediato comenzamos y es que expertos en educación. Opinión editorial en Acontecer Colprosuma. Reformas en contra de la educación pública. Los trabajadores de la educación y la salud están sorprendidos de la forma que el Congreso y la Presidencia de la República se han inventado reformas que nada ayudan a resolver el problema de la calidad de la educación. Durante muchos años los colegios magisteriales han venido denunciando que la salud y la educación del pueblo está en completa calamidad, que los hospitales están abandonados, que no hay medicinas, no se contratan más médicos y que no se construyen más hospitales. En la educación pública la sociedad no ha querido escuchar que los niños y los jóvenes están viviendo tiempos de total tragedia. El 90% de los centros educativos están destruidos. No existen laboratorios técnicos, contables ni de informática. No existen bibliotecas ni textos. No se ha logrado eliminar la unidocencia, donde un maestro atiende los 6 grados. No hay maestros de inglés y los niños y los jóvenes reciben las clases sentados en el suelo. Al gobierno, al Congreso Nacional y alcaldes, poco o nada les ha interesado en resolver los grandes problemas que nos aqueja en la educación y la salud. Pero hoy, de manera impulsiva e inconsulta, el Congreso Nacional de la República recoge un acuerdo de emergencia publicado por el Poder Ejecutivo en el 2018. Este estado de emergencia dio paso a que se nombrara una comisión interventora en el Ministerio de Educación, que le daba facultades para tomar decisiones, sobre el ministro de Educación, que le daba facultades inclusive para que dictara órdenes violentando la ley y la Constitución de la República. Pero este estado de emergencia decretado por el presidente de la República tenía un término de vencimiento, que en estos casos de estado de emergencia ya establece la ley. Este estado de emergencia, que fue mandado de manera impulsiva al Congreso Nacional de la República, pretende darle vida convirtiéndolo en un decreto para que deje de ser un estado de emergencia y lo convierta en una ley permanente. Lo condenable de este estado de emergencia, que ahora quieren convertir en una ley aprobada por el Congreso, es que se convierte en una amenaza para la estabilidad laboral de los docentes y médicos de Honduras. Por ningún lado se ve, en ningún artículo, renglón o párrafo, se observa o se puede leer cómo se va a resolver los grandes problemas de la educación y la salud pública de Honduras. Mauricio Oliva, como presidente del Congreso, recibió una comisión integrada por las centrales obreras, médicos y docentes. En ese espacio de discusión, los médicos y los docentes fueron claros y categóricos que en esta susodicha iniciativa o reforma que ellos le llaman Ley de Reestructuración y Transformación del Sistema Nacional de Salud y Educación, los docentes y los médicos le exigen que retire esta iniciativa del Congreso y que en ningún momento los médicos y los docentes aceptan reconsideraciones o enmiendas, sino que lo que piden es que se retire dicha iniciativa. El Colprosuma rechaza esta iniciativa, pero además solicitamos que el Congreso debe dar espacio para que se convoque a un gran pacto con la sociedad para salvar la educación pública, contrario a esta iniciativa que plantea resolver los grandes problemas en educación y salud, despidiendo empleados. El presidente de la República esta semana también convocó a una reunión en la cual el Colprosuma no se hizo presente
Y está entendido que ahí también se hablaron de enmiendas y consideraciones, de las cuales no tenemos la certeza de los resultados de esta plática. Los problemas en la educación pública no se resuelven destituyendo empleados del Ministerio de Educación Pública, ni mucho menos docentes. Los problemas estructurales no dependen estrictamente de los empleados, sino del modelo educativo, que determina qué clase de educación deben de recibir nuestros niños y jóvenes en Honduras. Pero el gobierno siempre justifica su accionar manifestando o dando a entender que los malos son los empleados, que los responsables son los trabajadores y no los principales gobernantes, quienes son los que definen las estrategias en base a un modelo educativo equivocado. Todo esto se ha convertido en una crónica de reformas anunciadas, en la cual todos los líderes y dirigentes del Colprosuma conocían de la tendencia hacia donde estos gobiernos neoliberales pretenden llevar la educación y salud pública. Todo está claro e indica que todo este accionar conduce a la radical privatización de la educación y la salud. Para resolver los problemas de la educación pública, para determinar sus prioridades, no se necesitan reformas parchadas ni improvisadas. Simplemente lo que es urgente es que el Congreso Nacional de la República apruebe un presupuesto para devolverle la vida a la educación pública. Que nuestros niños y jóvenes reciban el pan del saber dignamente. Con eso lograríamos de forma inmediata una educación con calidad. El Colprosuma, en todos sus niveles de formación y capacitación de líderes, siempre definió como prioridad en su discurso pedagógico la defensa de la educación pública. Estamos claros que todas las reformas de los últimos años han sido creadas para afectar la estabilidad laboral de los docentes, quienes están mal pagados, y además de que ha pretendido a todas luces afectar su vida emocional, su estabilidad familiar, definiendo que todo lo que se hace en relación a reformas ha sido para destruir el estatuto del docente, nunca para establecer una educación con calidad. Los médicos y los docentes rechazamos contundentemente esa iniciativa de ley que cercena y conculca los derechos legales que tenemos y exigimos en el caso de la educación pública, que se produzca una reforma integral, que no sea hecha para destruir a los docentes, sino para salvar la educación pública. El Colprosuma ha expresado que se mantiene en el diálogo como vía válida para resolver los problemas de la educación, pero al mismo tiempo ha planteado reformas integrales al sistema educativo, que le devuelvan todos los derechos conculcados a los docentes, que respete los derechos de los niños y de los jóvenes, pero que además estos diálogos no sean únicamente con los docentes, sino que también se incorporen todos los sectores involucrados en la educación. Los líderes y dirigentes del Colprosuma están claros en cuál es el camino a seguir. En ningún momento nos debemos de perder, porque la ruta ya está trazada. Junto a los padres de familia y pueblo hondureño, vamos a defender la educación pública y nuestra estabilidad laboral. Defendamos la escuela pública, rescatemos el aula de clases, porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha. Junta Central Ejecutiva del Colprosuma. Y ya para finalizar, el Colprosuma da a conocer su posición luego de los últimos hechos que han ocurrido en el sector educación. Desde el principio le solicitamos al presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, que nosotros como Colprosuma no aceptamos ni reformas ni enmiendas al decreto ni al dictamen del decreto de emergencia. Como Colprosuma proponemos reformas integral donde estemos involucrados todos los que formamos parte del proceso educativo para poder resolver los grandes problemas que tiene la educación. Con esto no estamos resolviendo ni lo mínimo, pero más que eso, queremos que se convoque al gran pacto social por la educación pública y desde ahí convertir esto como un proyecto de nación y tener el despegue de competitividad en la zona
especialmente a nivel de Centroamérica. Y la educación debe ser el eje central de toda política pública de gobierno. De esta manera finalizamos con nuestro espacio informativo. Y los dejamos a ustedes con este panorama gremial educativo. Buenas noches. Panorama gremial educativo en Acontecer Colprosuma. Compañeros, continuamos en nuestro segmento de Panorama Gremial Educativo. En esta ocasión presentamos al analista Julio Navarro, al cual le damos la bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Comenzaremos nuestro debate o nuestro segmento con el tema que hemos titulado Reformas Integrales de la Educación. Escuchábamos en nuestra opinión editorial, la cual estaba titulada Reformas en contra de la educación pública, y es que los trabajadores de la educación y de la salud pues de cierta manera han sido sorprendidos con estas reformas o decretos que no ayudan a resolver los verdaderos problemas. Durante muchos años los colegios magisteriales hemos venido denunciando en la calamidad que están laborando los docentes, la calamidad que hay en los hospitales públicos de nuestro país sin medicinas, con infraestructura colapsada, con niños sin comer, sentados en el suelo. Entonces comenzamos diciendo que por qué el sistema educativo se encuentra en el abandono. ¿Cuáles considera usted que son estas principales causas? Mire, uno puede ver concretamente en cuál es la disponibilidad financiera que le asigne el Estado a lo que es el sistema de educación. Nosotros venimos más o menos, miren, en el 2009 de un 8.5 del Producto Interno Bruto de Honduras destinado a educación. Y actualmente la asignación del Producto Interno Bruto es del 5.4%. Eso quiere decir que hemos perdido en estos últimos años un 3%. En palabras llanas quiere decir el Estado ha asignado menos dinero al sector educación. En otras palabras quiere decir la educación no ha sido prioridad en los últimos 8 años de gobierno, porque si fuera prioridad se reflejara en la asignación presupuestaria, contrario a lo que ha pasado con otras secretarías de Estado como Defensa, como Seguridad, que el presupuesto se ha incrementado considerablemente. Entonces, ese es un indicador financiero. El otro indicador que uno puede ver es que la reforma de carácter gerencial que estaba en proceso de consolidación del sistema educativo nacional prácticamente se paró o se abandonó. Mire, se había pues negociado prácticamente un proceso de desconcentración de la Secretaría de Educación para poder llegar con mayor facilidad a donde están los centros educativos. Para eso se crearon las direcciones departamentales de educación y las direcciones municipales de educación. Lo que se buscaba era, en alguna forma, mire, territorializar los esfuerzos que debían de hacerse en educación a través de la unidad departamental o la unidad municipal. Pero esas direcciones departamentales no se les dio el apoyo financiero necesario ni el apoyo en los recursos humanos que requerían, sino que nada más se llenaron algún tipo de cargos, pero estas direcciones departamentales no tenían los recursos humanos, recursos físicos, recursos financieros para poder desarrollar su trabajo. Y la Secretaría de Educación a nivel central siguió todavía súper numerosa como está actualmente, en detrimento de lo que pasa a nivel departamental. Y digo esto porque, mire, para mejorar un sistema educativo o cualquier otro sistema, usted necesita tener una gerencia eficiente, una gerencia que usted la pueda monitorear y una gerencia que también usted le pueda pedir resultados. Entonces, hoy en día se habla de que va a haber una reforma, pero esa reforma está apuntando más a ver cómo se reduce la cantidad de personal que tiene la Secretaría de Educación
que si uno lo analiza a nivel de puesto por puesto, sí creo que tiene un personal supernumerario, pero también ellos creen que la mejora de la calidad o de la gestión administrativa de la educación se puede hacer reduciendo plazas de profesores, cuando ya, si uno compara de 2010 a la actualidad, prácticamente han desaparecido unas 11.000 plazas de docentes, porque en los últimos años la Secretaría de Educación no ha estado reemplazando los profesores que se han jubilado en los últimos años en el sistema de previsión del magisterio de INPREMA. Entonces hoy hay escuelas, muchas de ellas a nivel urbano, saturadas, y muchas también escuelas, fundamentalmente unidocentes a nivel rural, que han aumentado su matrícula, y los profesores que tenían a veces escuelas, 2 profesores, 3 profesores, alguno de ellos se jubiló y no fue reemplazado. Entonces, ¿de qué reforma hablamos hoy en día? ¿Es una reforma orientada a un ajuste de plazas o es una reforma a lograr la eficiencia de los sistemas educativos y de las unidades administrativas que administran esos sistemas educativos? Porque hay otra cuestión que debíamos de apuntar a una reforma, miren. Es que nosotros, las pruebas nos dicen, seguimos teniendo problemas en los 3 primeros grados, que no hay garantía de que los niños que egresan de los 3 primeros grados, no le hablo de primer grado, sino de los 3 primeros grados, no tienen las competencias de lectoescritura suficientemente desarrolladas o que tengan dominio de ellos, ni también el cálculo matemático, fundamentalmente hablo de las 4 operaciones básicas. Los estudiantes pueden acreditar competencias realmente valorables y favorables que puedan llevarlos a ellos a tener éxito a partir del 4º, 5º o 6º grado. Ese es un caso pero típico que tenemos en nuestro sistema educativo. Pero nosotros comenzamos a hablar, mire, de que hay que mejorar la calidad, que hay que mejorar la pertinencia. Y vea, para que un niño tenga éxito al entrar a todo el sistema educativo, necesita tener las competencias de lectoescritura, una lectoescritura comprensiva, y tener desarrollado las competencias de cálculo matemático, fundamentalmente en las 4 operaciones básicas. Y esas deficiencias grandísimas todavía nosotros las arrastramos del deterioro que ha tenido en los últimos años el sistema educativo. Y es que, doctor Navarro, para resolver los problemas de la educación pública no se necesitan estas reformas parchadas o improvisadas. Lo que realmente están necesitando los niños, los jóvenes, es que el Congreso Nacional vuelva y apruebe un presupuesto que le pueda devolver la vida a la educación pública y a las condiciones de los jóvenes. Recuerde que un sistema cualquiera, ¿va? O un sistema educativo en particular, uno le hace reformas cuando el último ajuste que le hizo se agotó o dejó de cumplir la función para la cual se hizo, por la modernización, por los cambios que hay. Pero nosotros todavía, el esfuerzo que hemos hecho por mejorar la lectoescritura y el cálculo matemática, no lo hemos tenido. Y entonces eso quiere decir que nosotros tenemos que reforzar la capacitación del docente, tenemos que reforzar los materiales didácticos que le debemos de hacer llegar al docente para que pueda él desarrollar esas competencias en los primeros grados. Pero entonces ahora eso nosotros lo vamos a ver que más bien ha venido reduciéndose porque el presupuesto general de educación ha perdido el incremento que normalmente había tenido. Y entonces, si el Estado ha descuidado el nombramiento de profesores en las plazas que ha jubilado el INPREMA, no digamos el Estado ha descuidado la dotación de material didáctico, la dotación de libros de texto. Por ejemplo, ya se había resuelto de que en matemáticas los libros de texto de matemáticas estaban hechos de 1º a 9º grado y se estaba trabajando en los 10º, 11º y 12º grado. Pero esos cuadernos y el libro del profesor de matemáticas no se han vuelto a distribuir en las escuelas, y los que se distribuyeron hace algunos años ya perdieron realmente la capacidad de utilización que podían tener. Entonces los profesores necesitan apoyo metodológico que sea a través de la capacitación, pero también necesitan apoyo de material didáctico. ¿Por qué va? Porque los maestros no pueden obligar a los padres de familia
a que adquieran ese tipo de material didáctico, porque la otra variable social que hoy atenta contra las competencias que debe desarrollar la educación en Honduras es el alto índice de pobreza, fundamentalmente en las zonas rurales, donde la población no tiene capacidad para comprarle el material que los niños necesitan en el aula de clase. ¿Y cuál es la importancia de incorporar a los principales actores de la educación, como los docentes, padres de familia, estudiantes, para poder construir estas verdaderas reformas o reformas integrales para la educación? Mire, es una frase, diríamos, casi patentada a nivel mundial, que usted no puede hacer una reforma educativa, no puede hacer transformar un sistema educativo, ni puede hacer acciones remediales en un sistema educativo si usted no cuenta con los profesores, porque los profesores son los principales protagonistas en el aula de clase para llegar con los conocimientos a los niños. Entonces vea, si el Estado ignora a los profesores y cree que las reformas de gabinete que se hacen a nivel central van a llegar con algún grado de efectividad al aula de clase, a mí me parece que está equivocado. Entonces por eso el Estado de Honduras debe tomar en cuenta los profesores para con ellos mediar la profundidad que puedan tener algunas reformas educativas que se puedan iniciar. Porque un profesor desinformado de las pretensiones que tiene la Secretaría de Educación no puede rendir frutos, no puede rendir cuentas al director de la escuela, al director distrital o al director departamental, que serían las instancias gerenciales que están más cerca del aula de clase. Entonces yo creo que no debemos de perder de vista si han habido en el pasado posiciones realmente extremas de opinión sobre los gremios magisteriales, pero dejemos de ver a los maestros como gremio, como tal, pues si el gobierno no los quiere ver como gremio, los debe ver como personas individuales que cumplen una función en el aula de clase, y que esos profesores son gente que quieren tener éxito en su aula de clase para legitimar su trabajo frente a los padres de familia. Entonces los profesores son los aliados naturales de cualquier reforma educativa, porque son los que profesionalmente se benefician, quedando en mejor valoración social frente a los alumnos y frente a los padres de familia. Y muchas veces por eso fracasan las reformas que quiere implementar el gobierno, por no tomar precisamente en cuenta a los docentes. Pero ¿qué pretenderá también el gobierno al implementar estos decretos o estas reformas que no traen consigo una mejora a la calidad, sino que estamos viendo que crea terror e inestabilidad, porque se ha generado esto en los últimos días, cuando esta iniciativa plantea resolver los grandes problemas con el despido de empleados? Mire, el ajuste presupuestario del gobierno que yo le decía de 8 pasar al 5.4% es una enorme cantidad de recursos, y el gobierno todavía no le parece suficiente esa reducción y quiere profundizar más las diferencias, destituyendo profesores, directores, o destituyendo personal a nivel central del Ministerio de Educación. Yo a veces creo, mire, que a nivel sí puede hacer que haya un personal supernumerario, pero ese personal debería de reasignarse a las direcciones departamentales, que es donde no tienen personal para capacitación, no tienen personal para hacer un trabajo de carácter administrativo o para darle seguimiento a los procesos de capacitación de los docentes. Pero no decir simplemente que aun cuando ya se redujo en 3% la asignación presupuestaria con relación al Producto Interno Bruto, todavía para el gobierno eso no es suficiente. Y entonces se emiten leyes que, más que crear compromiso de los docentes con mejorar sus tareas, sus prácticas educativas en el aula, lo que generan, como dice usted, es pánico, porque al estar amenazados en ser despedidos como resultado de ningún tipo de capacitación, sino nada más por sumar y restar personal de acuerdo a las exigencias de carácter financiero que pone el Fondo Monetario o la política fiscal del Estado. Y el Colprosuma ha expresado que se mantiene en el diálogo como vía válida para resolver los problemas de la educación, pero de acuerdo a su experiencia en el campo educativo, ¿en qué consisten las verdaderas reformas integrales?
Mire, reformas integrales usted tiene que primero definir qué cosas debe tocar del currículum que actualmente están fallando. Y yo le decía que una de las fallas fundamentales que tiene ahorita la entrega del currículo es que no nos garantiza que la lectoescritura y el cálculo matemático puedan tener esas competencias los niños que salen incluso de sexto grado. Entonces nosotros necesitamos reforzar los materiales didácticos para desarrollar esas competencias. Y luego también para desarrollar todo eso necesitamos una relación más directa con el magisterio, porque es realmente la fuerza necesaria que va a impulsar todas esas reformas. Pero usted no va a incorporar al magisterio creando políticas de pánico, sino que el gobierno más bien debe buscar crear políticas de compromiso de los profesores, de esperanza de los profesores. Porque vea, contrario a lo que cree el gobierno, el que mayor éxito quiere tener en el aula de clase, sin duda es el profesor, porque eso lo legitima a él, primero ante sus estudiantes y después ante los padres de familia y la sociedad en general. O sea, los intereses del profesor como tal no son contrarios a los intereses que legalmente, de acuerdo a la Constitución y las leyes secundarias, tiene definido la Secretaría de Educación. ¿Cree usted que existe voluntad política para implementar este tipo de reformas integrales como los aspectos que usted ya nos ha planteado, o todo este tema se está utilizando como distractor social? No, yo creo que no hay compromiso por parte del Estado de entrarle a una reforma integral al sistema educativo, sino que ellos creen que los problemas del sistema educativo se arreglan reduciendo personal, reduciendo número de profesores en las aulas. Porque mire, hoy tenemos la otra amenaza, que es la migración y el desarrollo de la pobreza. Si uno ve los datos concretos que incluso los da el gobierno a través de la INE, mire, en 2009 nosotros teníamos aproximadamente 2.2 millones de hondureños que aparecían matriculados en las aulas escolares, tanto a preescolar, tanto a primaria, educación básica, educación media y educación de adultos. Y hoy los datos que nos da el INE, mire, aproximadamente eso llega a 1.780.000 estudiantes. O sea que en los últimos 8 años, nosotros, el sistema educativo nuestro ha perdido aproximadamente casi 500.000 estudiantes. Y esto, mire, tomando en cuenta el crecimiento vegetativo que tiene la población hondureña. No es posible que, mire, al 2010 hayamos tenido 2.2 millones de estudiantes en las aulas y ahora 1.780.000, cuando hoy la población del país es mayor a la población que teníamos hace 8 años. Entonces, una reforma educativa hoy, mire, que tenga que ver con cambios cualitativos, también tiene que ver dónde están esos niños que están en edad pero que no llegan a la escuela. ¿Y por qué no llegan? Porque se fueron de Honduras con sus padres, los mandaron traer, o porque no llegan porque su nivel de pobreza es tan grande que el padre de familia no tiene el medio adecuado para comprarle el uniforme, para comprarle ropa, para comprarle los útiles, y entonces prefiere dejar a su niño en la casa antes que mostrar su pobreza con la deficiencia que pueda tener la llegada del niño al aula de clase. Mire, los problemas nosotros de cobertura prácticamente los habíamos resuelto en la década del 90, pero hoy, mire, a 2019 sí tenemos ya serios problemas de cobertura. Las últimas preocupaciones que teníamos en Honduras era mejorar la calidad de la educación. Hoy no. Hoy, además de mejorar la calidad de educación, tenemos que ir a buscar a los niños a las casas de habitación para traerlos a la escuela. ¿Qué le espera a nuestro país y a nuestros niños si no se implementan estas reformas integrales? ¿Qué será? ¿Más migración, más delincuencia? Más migración, más ocio, mire, mayor ansiedad en los padres de familia, en los jóvenes. Pero visto en el otro sentido del carácter económico, Honduras, en la medida que prepare menos su fuerza de trabajo, sus profesionales y todo, el sistema económico nuestro va a ir perdiendo competitividad a nivel internacional en una economía globalizada, donde el grado de escolaridad ya no es suficiente de 9º grado o incluso de 12 grados, sino que usted necesita elevar el nivel de escolaridad
para que el trabajador que se incorpora al sistema ocupacional en Honduras tenga competencia para poder entender y poder manejar los adelantos tecnológicos que hoy encuentra usted en cualquier centro de trabajo. El Colprosuma ha planteado un gran pacto social para salvar la educación pública de nuestro país. Asimismo, solicitamos al Congreso Nacional este espacio porque solo de esta manera, doctor Navarro, podemos resolver estos grandes problemas que hoy aquejan a nosotros. Mire, a mí me parece bien esa estrategia de buscar un pacto educativo. Puede hacer que el gobierno no esté en disposiciones de hacer un pacto social porque como maestros nosotros no representamos toda la sociedad como tal, pero un pacto educativo sí nosotros necesitamos. Ya los profesores, miren, han demostrado que son capaces de cumplir con las obligaciones, que el gobierno saca a pecho diciendo que hay 200 días de clase. Esa es una muestra de que el profesor asumió el compromiso dentro del aula de clase. Ahora, ese profesor ocupa estar los 200 días en el aula de clase, pero necesita el apoyo didáctico, el apoyo en capacitación que le deben de dar el gobierno y el apoyo fundamentalmente en libros de texto, principalmente en los primeros 6 grados. Y es que claramente en este pacto social deben estar integrados varios sectores, como usted lo menciona. Los actores principales son los docentes por su experiencia y capacidad, claro, pero también es importante que esté la sociedad civil, el gobierno, las mismas iglesias, medios de comunicación. No, de acuerdo, pero mire, primero hay que pactar con el gobierno, profesores con el gobierno, porque son los factores fundamentales que determinan el alcance o la calidad de la educación. Pactados esos dos sectores, entonces se busca, en otras palabras diríamos, la complicidad de padres de familia, del sector privado, de los sectores gremiales, para hacer un pacto educativo a nivel nacional, donde todos tengamos compromisos a quien rendir o compromisos que realizar, que sería en el caso de los profesores. Y eso diría yo, mire, definiendo responsabilidades a nivel departamental. Aquí lo ideal, mire, que el día que cumple años Valle, el 22 de noviembre, debería de haber un informe del estado de la educación en Honduras y que ese informe nos dijera cómo estaba el Paraíso el año pasado, cómo está el Empira, cómo está La Paz el año pasado y cómo está ahora. O sea, que el director departamental pueda rendir cuentas a su departamento y pueda rendir cuentas al país. Porque actualmente, mire, con toda esa administración global y genérica que nosotros tenemos a nivel nacional, no hay cómo definir responsabilidades y compromisos. Es importante que la sociedad en general escuche cuáles son los problemas que aquejan a los docentes, a los niños y jóvenes que son fundamentales para el desarrollo de nuestro país, pero ¿cómo podríamos determinar o quién es el culpable o qué estamos haciendo para mejorar la calidad educativa? Mire, hasta el momento uno puede buscar quiénes son responsables y quiénes tienen algún grado de culpabilidad, pero si nosotros hacemos, ¿de qué nos sirve eso? Lo que debíamos de llegar es que sí tenemos problemas que resolver y que de aquí para allá nos olvidemos de lo que ha pasado y que adquiramos el compromiso de lo que va a pasar de aquí en adelante y que definamos metas específicas realmente de lo que vamos a lograr en cada uno de los niveles y en cada uno de los territorios. Eso que le decía yo, el territorio municipal, el territorio departamental. Para eso tendríamos que poner otro tipo de director departamental, porque con el respeto que se merecen los que tenemos actualmente, mire, los directores departamentales, directores distritales, prácticamente son empleados de los diputados, que esto es lo que andan buscando, es ver cómo colocan gente en las plazas que puedan haber vacantes o no, y ese no es el trabajo del director departamental. El director departamental tenemos que posicionarnos, que su responsabilidad es desarrollar la educación en el departamento que él representa. Es que prácticamente esto se ha politizado, pero ¿cuándo considera usted que en el país o que en Honduras se va a valorar la labor que realiza el docente? ¿Cuándo se va a dejar de perseguirlo? Cuando en países desarrollados, como lo vemos claramente en Alemania, los docentes son los mejor remunerados. Mire, a nosotros el gobierno nos sigue viendo como gremio, no nos ve como profesores en particular. Y entonces como gremio somos fuertes o hemos sido fuertes
Y entonces como gremio, él lo ve como un organismo de presión. Entonces el tratamiento que le da como gremio, eso afecta el tratamiento individual de cada docente. Vea, por ejemplo, que de todo es conocido, del 2010 para acá, a los profesores solo se les ha aumentado prácticamente 1.000 empiras. Y a los otros empleados públicos del gobierno, en todos estos 8 años les aumentó como 34.2% de incremento salarial por costo de vida. A los profesores prácticamente les han tenido el salario congelado. Eso quiere decir que el profesor ha perdido capacidad adquisitiva y hoy prácticamente el profesor está en una calamidad pública que no la manifiesta porque hemos perdido la capacidad de lucha hacia el magisterio. Entonces yo creo que hoy el Estado debe quitarse esa idea de que nosotros los profesores solo somos un gremio que presionamos. No, individualmente somos personas que tenemos responsabilidades frente a niños, frente a adultos que se matriculan para adquirir las competencias educativas que les demanda el sistema económico del país. ¿Y por qué no aprovechar la capacidad que tienen los docentes cuando tenemos más del 85% con doctorados, con maestría? Estamos en esta casa de estudio como lo es la Universidad Pedagógica, que egresa anualmente gran cantidad de docentes preparados y el gobierno no está aprovechando esto. Mire, hoy la mayoría de los docentes tienen el grado de licenciatura, o sea, docentes que se han formado por iniciativa propia, donde el Estado prácticamente no ha gastado recursos, sino que son los profesores los que buscan autofinanciarse sus competencias académicas. O sea, los profesores por iniciativa propia comenzaron a dar respuestas a las obligaciones que determinaba la Ley Fundamental de Educación, donde le dijo que a partir de 2018 ya no se iban a contratar docentes que no tuvieran un grado de licenciatura. Eso el Estado debía de aprovecharlo al máximo, buscando compromisos con los docentes. Y esos compromisos, mire, hay que hacerlos a nivel nacional, pero que sea la sumatoria, como decía usted, de integración de todas las fuerzas, de los compromisos municipales, compromisos departamentales que se logren con todas las fuerzas económicas y sociales de cada uno de los departamentos. Bueno, y claramente en el Colprosuma rechazamos o condenamos cualquier reforma o decreto que venga a convertirse en amenaza para la estabilidad laboral de los docentes y claramente de los médicos de Honduras. ¿Cuál sería, doctor Navarro, su mensaje final para todos los maestros, que sabemos que esto ha generado una gran inestabilidad en las últimas semanas? Mire, hasta hace poco nosotros hablábamos de los derechos que el magisterio había perdido, pero el derecho a la estabilidad laboral del docente que ya estaba sí se mantenía, con problemas de los últimos docentes que se han nombrado, que no se les hace el nombramiento definitivo, sino que les hacen prueba. Pero ahora cuando se habla de estas leyes, la estabilidad del docente como tal sí está en precario. Y eso me parece a mí que es un mensaje equivocado que da el gobierno al magisterio y a la sociedad misma. Y los padres de familia son los primeros que debían de buscar responder, porque no se va a poder hacer crecer la educación en Honduras, mejorar sus niveles de competencias, reduciendo el trabajo que ejecutan los profesores en las aulas de clase. O sea, la educación en Honduras no se va a mejorar despidiendo profesores o inventándose acciones de carácter administrativo que pongan en precario la estabilidad laboral de ellos. Bueno, y es que los dirigentes y los líderes del Colprosuma estamos claros de cuál es el camino a seguir. Tenemos una ruta trazada y junto con los padres de familia y pueblo hondureño pues confiamos que vamos a defender la educación pública de nuestro país y sobre todo nuestra estabilidad laboral. Analista y catedrático Julio Navarro, agradecemos como siempre su participación en nuestro programa. Gracias, mucho gusto. Muchas gracias a usted y a cada uno de nuestros compañeros que nos sintonizó este jueves 25 de abril. Nos encontramos el próximo jueves. Hemos presentado su programa
Acontecer Colprosuma. Será hasta el próximo jueves en una nueva emisión. Porque nos asiste la razón, persistimos en la lucha.